fin de semana pasado, el domingo pasado, comenzamos nuestro estudio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y por los próximos, posiblemente 7 meses, hermanos, vamos a estar estudiando estos 3 capítulos de la Biblia, que son conocidos como el Sermón del Monte. Son una sola predicación que nuestro Señor Jesús hizo. El fin pasado estudiamos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el de hoy es el versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y hermanos, también estoy grabando las prédicas, por si alguien no puede venir a la iglesia un domingo, las pueda escuchar para que nunca se pierda el hilo, hermanos, de los mensajes que tenemos. Dice la escritura así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Digámoslo todos juntos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Para entender este versículo, lo primero que tenemos que estudiar son 2 cosas: lo que significa la palabra bienaventurado, y decíamos el fin pasado, que algunas traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, lo traduce bendecido por Dios, y que en el griego original bienaventurado, o en el hebreo del Antiguo Testamento, viene significando alguien que es feliz, alguien que tiene una inmensa felicidad, porque ha sido bendecido por Dios. Así que felices o alegres, porque son bendecidos por Dios, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo sé que, ¿cómo pueden ser felices las personas que lloran? Y en el original, esa palabra que lloran, hermanos, estaba estudiando de que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Las otras veces que aparece la palabra llorar es otra palabra en griego. Esta palabra solo aparece 2 veces y significa estar afligido, estar triste, lamentar, como cuando alguien pierde un ser querido, decía el diccionario bíblico. Así que lo que aquí está diciendo es: felices los que lloran, los que están tristes, los que lamentan, los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, la filosofía del mundo es que nos olvidemos de nuestros problemas y que busquemos huir de ellos. Y muchas personas buscan en los vicios y en vivir perdidamente para tratar de olvidar, hermanos, lo que a ellos tanto les causa tristeza. Hermanos, en el mundo muchas veces lo que se busca es ser rico, y que al ser rico y podamos tener todo lo que nosotros queramos materialmente, nosotros vamos a encontrar la felicidad. Hay una película que se llama Buscando la Felicidad, de un hombre que vivía, hermanos, casi en la calle, ¿verdad? Will Smith, esa era la película. Y por fin encuentra, después de mucho esfuerzo, el trabajo de sus sueños, se llega a ser un millonario. Pero, hermanos, aunque el mundo diga eso, nosotros sabemos que en eso no hay felicidad. Solo los que somos pobres piensan que los ricos son felices, porque los ricos saben que ellos no son felices tras el dinero. Hermanos, el problema del hombre no está en lo que él quisiera tener. El problema del hombre está en lo que él ya tiene: el pecado. Y por eso, hermanos, es el pecado el que nos hace tristes. Es el pecado el que trajo la vergüenza, el que trajo la separación de Dios, el que trajo el dolor, el que trajo la depresión. Es el pecado el problema de los hombres. Y cuando yo pensaba en esto, hermanos, y estudiaba este tema de bienaventurados los que lloran, pensaba en lo que se está haciendo también hoy en día, en lo que se llama el evangelio de la prosperidad, donde, hermanos, ellos vienen y solo predican felicidad, solo predican que Dios les va a dar dinero, solo predican que Dios les va a dar mucha prosperidad, que Dios les va a dar el carro que quieren, todo lo que quieren, como que si ahí se encuentra la felicidad. Pero el Señor dice que la felicidad no está en eso, sino que la felicidad está en llorar, en ser un pobre de espíritu, hermanos, que estudiamos la vez pasada. La felicidad se encuentra en ser un manso. La felicidad se encuentra en tener hambre y sed de justicia. La felicidad se encuentra en ser misericordioso. La felicidad se encuentra en ser limpio de corazón. La felicidad se encuentra en ser un pacificador. La felicidad se siente por ser perseguido por causa de la justicia de Dios. Completamente lo opuesto a lo que el mundo piensa, es lo que Jesús piensa, hermanos. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Amén.
Pero cuando obedecemos a Dios, como dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y cuando confiamos en Dios, hermanos, y no en nuestra prudencia, ahí es cuando encontramos verdadera felicidad, hermanos, y alegría. Pensaba en lo que dijo un señor que se llama Joel Osteen, que él dijo, hermanos, en una entrevista, la palabra pecado no está en mi vocabulario. Pero, hermanos, al evitar la palabra pecado, al evitar, hermanos, por ejemplo, el llamado al arrepentimiento y solo predicar positivamente, hermanos, el problema del pecado no va a ser curado. Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, Él dijo, arrepentíos y convertíos. Y si usted lee el Nuevo Testamento, está lleno de llamados al arrepentimiento. Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras Él puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que, hermanos, la tristeza del hombre es por causa del pecado. Mientras un hombre, hermanos, siga, y cuando hablamos del pecado, cuando todos, dice la Biblia en Romanos 3:23, que habíamos pecado, o por cuanto todos pecaron, dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que hay un pecado que traemos desde Adán todos los hombres. Pero también, hermanos, está lo que es una práctica pecaminosa. Y, hermanos, cuando alguien se encuentra en una práctica pecaminosa, atado en un pecado, no hay felicidad detrás de eso, hermanos. Siempre hay una tristeza y siempre hay, hermanos, una atadura que no deja ser libre a la persona. Por eso dice Jesús, bienaventurados los que lloran, los que se afligen, hermanos, los que se lamentan por causa de su pecado, porque ellos van a ser consolados. Cuando yo pensaba en esto, me acordaba del rey David en el Salmo 51. ¿Usted se acuerda, hermanos, cómo él lloraba por su pecado? Él se lamentaba por lo que él había hecho. Él decía a Dios, esconde tu rostro de mis maldades. Y en el Salmo 32, y lo traigo en la pantalla, hermanos, mire lo que escribió el rey David ahí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y buscaba en el hebreo, significa bienaventurado, el gozo más profundo, hermanos. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Y quiénes son esos sino nosotros hoy en tiempo, hermanos? Nosotros somos los más bienaventurados. Bienaventurado el hombre, y la palabra hombre significa humanidad, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hermanos, nosotros debemos ser alegres de lo que tenemos en el Evangelio. Si el Evangelio significa buenas noticias, se le llevaban al rey, y al rey nos ven las noticias de victoria, de ahí viene la palabra Evangelio, hermanos. Nosotros seamos bienaventurados, bendecidos por Dios, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Así que, hermanos, somos bienaventurados. Pero mire lo que él sigue diciendo. Lo opuesto a esto, hermanos, es el 3. Mientras callé, y si usted se recuerda, hermanos, todo el embarazo de Betsabé, él estuvo queriendo callar el pecado todo ese tiempo, posiblemente más de los 9 meses, hermanos, quizás pasaron. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. ¿Cómo pasaba él, hermanos, mientras vivía en esa vida en pecado? Hermanos, gimiendo, una enfermedad en los huesos, que en varios salmos David habla de ella. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aparte de eso, ¿quién estaba ahí, hermanos? También, y esto es verdad. ¿Sabe que cuando un creyente está en pecado, el que le va a hacer la vida imposible es Dios? Porque Dios al que ama disciplina. Y David, hermanos, todos los días sintiéndose triste, todos los días sintiéndose mal, porque él no quería dejar aquella situación en la que él estaba. Pero dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y como dice David en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, sabemos que los bienaventurados son los que confiesan sus pecados,
los que se apartan de Él, hermanos. Pero también pensaba en el apóstol Pablo, en Romanos 7, cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y ahí el apóstol Pablo, hermanos, también habla, ya como cristiano, que él se lamentaba también, hermanos, de su cuerpo. Y él dice ahí, el apóstol Pablo: muchas veces yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Y cuando meditaba en estas palabras, hermanos, pensaba en lo que dijo el hermano Charles Spurgeon, donde él dijo: no hay un día en que yo no me lamente de mi pecado. Y hermanos, también nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, el cuerpo, hermanos. Y a veces queremos hacer el bien, que decimos vamos a orar 2 horas y de repente venimos solo orando media hora, hermanos, o 1 hora. Hoy esta semana sí voy a leer mi Biblia y de repente venimos viendo que pasó otra semana. O esta semana sí voy a dejar esto, voy a vencer esto. Y hermanos, vemos de que estamos igual. Pero hermanos, bienaventurados son los pobres en espíritu y los que lloran, los que reconocen, hermanos, su necesidad de Dios. Los que reconocen, hermanos, que son débiles. Y yo pensaba en esto también, hermanos. El hombre espiritual, aun cuando le ha fallado a Dios en sus pensamientos, sin llevar a cabo el pecado, solo en sus pensamientos y en su corazón, ya él, hermanos, se entristece en su corazón, en su espíritu, porque le falló a Dios. En su mente, hermanos, en su pensamiento. El que es pobre en espíritu, el que llora, el bienaventurado, hermanos, si tan solamente en su mente, en un momento de debilidad, su mente divagó en algo malo, en hacer algo malo, en aprovecharse de alguien o cualquier cosa que sea, en ese momento, hermanos, su corazón se llena de tristeza, porque el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos da tristeza cuando pecamos, que nos lleva al arrepentimiento, hermanos. Y después que nos arrepentimos encontramos gozo y perdón. Si no, mire, hermanos, cuántas veces cuando alguien quizás falló y el pastor ha terminado de predicar y se hace un llamado a reconciliarse y la persona pasa al frente y llora, después ¿qué sucede, hermanos? Gran alegría en su corazón, gran sonrisa porque ha sido perdonado. Yo me recuerdo el día que hicieron el llamado para aceptar a Cristo y pasé llorando. Pero hermanos, porque la Biblia dice que Él trae convicción de pecado, el Espíritu Santo. Pero cuando me levanté, hermanos, una alegría y un gozo que jamás había sentido, porque esa es la alegría del perdón, de la gracia de Dios. Así que bienaventurados los que lloran, hermanos, los que se arrepienten de sus pecados, los que lloran, hermanos, al ver su necesidad espiritual. Pero lo opuesto, hermanos, es alguien de que aún escuchando el Evangelio quiere endurecer su corazón y quiere seguir en pecado. Eso es completamente lo opuesto, hermanos. Y esta bienaventuranza es para los que lloran por causa de sus pecados, los que lloran, hermanos, por causa de su debilidad. Pero también, hermanos, al estudiar este pasaje, pensaba en algo más. No solo, hermanos, son bienaventurados los que lloran por sus pecados, porque, hermanos, es bienaventurado el que llora por sus pecados porque él ha recibido perdón en Dios. Pero, hermanos, también son bienaventurados los que lloran por los pecados de los demás. Y al meditar en esto, hermanos, yo me ponía a pensar en esto. Que de verdad somos felices cuando lloramos por nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando venimos a los pies de Cristo. Y cuando encontramos perdón, y como decía este salmo, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada, ha cubierto su pecado. Hermanos, quizás alguien yo me recuerdo un testimonio que leí de una muchacha que había cometido un aborto y vivía con esa tristeza, hermanos, y esa carga y esa culpa, y encontró perdón en Cristo y el Señor la perdonó y el Señor le dio otro bebé y el Señor llenó su corazón de gozo. Ese es el Señor, el Dios al que nosotros servimos. Él da segunda oportunidad, hermanos. Él tomó a este hombre como Pablo, siendo tan malo, y lo tomó y lo perdonó y lo hizo un siervo de Dios, porque eso es lo que hace el Señor. Pero también, hermanos, si bien somos felices cuando lloramos por nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, también somos felices cuando lloramos por el pecado de los demás. Porque, hermanos, no podemos ser felices sabiendo de que otras personas y otras almas van camino a la condenación eterna.
Y en Romanos 9, versículos 1 al 4, y lo traigo aquí en la pantalla, el apóstol Pablo dice esto, hermanos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y mira, hermanos, lo que el apóstol está diciendo. El hombre que dijo de que estemos siempre gozosos, decía de que él, en el versículo que le hemos leído, que él vivía con continua tristeza, continuo dolor. Todo el tiempo tenía algo en su corazón, porque yo deseara, dice ahí, yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aquí vemos que el apóstol Pablo también, hermanos, lamentaba, había tristeza, él era bienaventurado, había tristeza en su corazón por la salvación de los judíos. Que, hermanos, los judíos fueron tan duros que rechazaron al Señor Jesús en la mayoría. Que, hermanos, se rebelaron contra los discípulos, que les persiguieron la iglesia. Los primeros en perseguir la iglesia fueron los judíos. Al apóstol Pablo, dice él, de que lo habían azotado 5 veces, lo apedrearon una vez, que hasta pensaron que él quedó muerto. Hermanos, dice la escritura de que en cada ciudad que Pablo iba a predicar, los judíos eran quienes lo hacían que se fuera. Y esa gente que había sido mala con él, hermanos, era por la que él todo el tiempo sufría y todo el tiempo oraba para que se salvaran. Igual nosotros, hermanos, somos llamados a orar por las almas. Y si la iglesia no está orando por las almas, si la iglesia no está orando por la salvación de las almas, no vamos a ser una iglesia feliz. Si usted no ora por las almas, hermanos, usted está perdiendo una gran parte de la vida cristiana. Como la alabanza que cantaba: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ese es el propósito de la iglesia en la tierra. Debemos orar por las almas, debemos orar por, hermanos, esos judíos de nuestro tiempo, no directamente judíos, pero esas personas, hermanos, que han sido quizás malas con nosotros, o esas personas malas, hermanos, que han hecho toda maldad, esas personas que se ven imposibles de que vengan a la iglesia. Y, hermanos, somos llamados a orar. El Señor Jesús aparece en la Biblia llorando 2 veces, una cuando Lázaro muere y la otra que él aparece llorando. ¿Cuál es, hermanos? Dice la Biblia que Jesús va entrando a Jerusalén y va entrando en un pollino. Y cuando él entra, hermanos, está la gente diciendo: sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Lucas 19 dice que Jesús entra en la ciudad y luego sube a un monte. Y cuando él mira toda la ciudad de Jerusalén, él se pone a llorar, hermanos. El Señor se pone a llorar, hermanos, porque él les dice: si tan solo hubieran comprendido el tiempo de su visitación, en otras palabras, si tan solo se hubieran arrepentido, les dice Jesús, van a ser destruidos. Y justo, hermanos, 40 años después de que Jesús llora sobre la ciudad, Jerusalén es destruida, hermanos. Todo, casi 2000 años pasaron errantes entre las naciones porque no se quisieron arrepentir. Y de igual manera, hermanos, nosotros debemos de tener esa carga y ese sentimiento por las personas perdidas. Miren lo que dice ahí en Romanos 10:1. Cuando él sigue su tema hablando, Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero como dijo el hermano David Wickerson, no me digas que estás preocupado por la salvación de tus hijos cuando pasas horas enfrente de la televisión y nunca oras por ellos. Hermanos, de verdad tenemos que orar para que en nuestro corazón haya un sentimiento de anhelo por salvación por las almas. Yo me recuerdo una frase que leí hace algunos años atrás que decía: perdónanos Dios por contemplar a un mundo perdido con ojos sin lágrimas. Y, hermanos, como iglesia es tan importante que nosotros seamos una iglesia que ore y que llore también, hermanos. Porque dice la Biblia que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Amén. Y, hermanos, si no, tenemos que aprender a orar hasta llorar también en la oración, hermanos.
Y quiero tener cuidado, no ser una iglesia emocionalista, hermano, no ser una iglesia que quiera manipular las emociones o solo llorar por llorar. No, en el secreto orar, hermanos, allí en el lugar secreto orar. También orar aquí en la iglesia y llorar en el secreto, llorar y llorar aquí, pero de una verdadera relación con Dios, hermanos, por orar por las almas. Y hermanos, si no vivimos esa parte de nuestra vida cristiana que es orar y llorar en la presencia de Dios, nos estamos perdiendo de una gran parte de nuestra vida cristiana. Nos estamos perdiendo de una gran bienaventuranza, de llorar, nos estamos perdiendo de una gran bendición. Hermanos, el Espíritu de Dios dice que quitó el corazón de piedra. El corazón de piedra es un corazón frío, muerto, endurecido por el pecado. Un corazón, hermanos, no sé si usted se puso a pensar antes, pero por ejemplo a mí jamás, yo no sé cómo es que esto puede ser, nunca pensé en que, bueno, quiero que alguien más se vaya al cielo también. No, si van al infierno o al cielo no me importaba, hermano. Yo solo pensaba, voy a tratar de hacer más cosas buenas que malas para yo seguirme al cielo cuando era un niño, hermano. Y así crecí. Pero cuando uno viene a Cristo, hermanos, ya no es así. Uno se comienza a preocupar por la salvación de los demás. Uno se comienza a preocupar por la salvación de los otros. Me acuerdo una vez que había una célula en la casa de mi tía y ahí estaba Ronald, no sé si él se acuerda, y yo me le acerqué y le dije que pasara al frente a aceptar. Fue la primera vez, hermanos, que yo me le acerqué a alguien para decirle para que viniera a los pies del Señor. Y así, hermanos, dice la Biblia que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en la iglesia también debe haber gozo, hermanos, cuando que almas vengan a los pies de Cristo. Y debe ser nuestra oración, y una oración ferviente, hermanos. La oración es el servicio cristiano más alto que pueda haber, más alto, hermanos. Como dijo el hermano Leonard Ravenhill, cuando uno puede predicar o cantar, uno lo está haciendo, ¿verdad, hermanos? Para Dios, pero está delante de los hombres también. Pero cuando uno ora, dice él, uno está solo delante del Dios Todopoderoso, hermanos. Uno está con Él, con el Dios Todopoderoso. Y a veces se nos olvida, hermanos. A mí me gustó tanto una ilustración de un joven que tocaba instrumento musical y tuvo un concierto, hermanos, donde el auditorio se llenó. Él entonó su instrumento y cuando él terminó de su pieza musical, toda la gente se paró y lo comenzó a aplaudir, excepto una persona que estaba al frente, un hombre. Él se quedó ahí sentado y toda la gente lo estaba aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo, excepto ese hombre, se quedó ahí sentado. Y el joven salió triste después de tocar su instrumento musical. Y las personas que estaban atrás le dijeron, ¿por qué estás triste? Por ese hombre que no se paró a aplaudir. Pero si todo el auditorio te aplaudió, ¿qué importa lo que ese hombre no te haya aplaudido? Y él le dice, es que la única opinión que a mí me importaba era la de ese hombre porque él era mi maestro. Así debe ser el cristiano. No debemos buscar que el mundo nos aplauda, sino que debemos buscar agradarle al Señor, hermanos. Que Él sea lo más importante, que agradarle a Él sea lo más importante, que cantarle a Él, hermanos, adorarlo a Él, estudiar la Biblia para Él. Y así, hermanos, como a ese joven no le importaba que todo el auditorio le aplaudiera, pero a él le importaba de que su maestro le aplaudiera. Nosotros también, hermanos, dice la Biblia, que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y hermanos, sin lugar a dudas, lo que el Señor más me agrada es ver una iglesia que se preocupe por las almas y que ore por las almas y que clame, hermanos, por la salvación de las almas. Y hermanos, si no vivimos esta vida de oración y de clamor constantemente, nos estamos perdiendo algo tan importante, hermanos, en nuestra vida cristiana. Y si usted mira la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, era una iglesia que constantemente quería alcanzar almas y oraban e intercedían, hermanos. Y por eso el Señor los usaba. Y nosotros también debemos anhelar ser ese tipo de iglesia.
Y hermanos, decirle al Señor, Señor, cuando leemos eso que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 9, quisiera ser anatema, separado de Cristo, dijo él. Hermanos, ¿usted sabe anatema lo que significa? En Gálatas 1 Jesús dijo, si hay otro que predica un evangelio diferente, sea anatema. Si alguien tuerce la Biblia, que sea anatema. O sea, es una maldición, hermanos. Es ser separado de Cristo. Y él dice, hermanos, por eso dijo, verdad digo en Cristo, dijo en el versículo 1. Mi conciencia me da testimonio, en el Espíritu digo esto. Yo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y se acuerda que dijimos que esos israelitas lo trataron mal a él. Hermanos, así como a José, sus hermanos le hicieron tanto mal, lo aborrecían, le tenían envidia, lo vendieron a Egipto, allá fue a sufrir, por culpa de ellos allá en Egipto también hasta fue a parar a la cárcel, hermanos, todo lo que le pasó por culpa de sus hermanos, pero también gracias a eso él llegó a ser el segundo en todo Egipto. Y cuando él vio a sus hermanos les dijo, ustedes querían el mal para mí, pero Dios lo usaba para bien. Hermanos, cuando alguien nos haga el mal como esos israelitas, Pablo sabía, él lo escribió, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero hermanos, somos llamados a orar y a interceder por las almas. Y imagínense, hermanos, ninguno de nosotros tuviera valor de decir algo así. Yo quisiera perderme la eternidad para que mi familia se salve. Ninguno. Moisés es el otro que le dijo al Señor, bórrame del libro que has escrito, pero perdona a este pueblo. Y el Señor le dijo, no, no te borraré. El que peque contra mí, a ese voy a borrar, dijo el Señor. Pero hermanos, la enseñanza que queda de esto es una gran necesidad y anhelo por salvación de nuestros familiares. Hermanos, nosotros creemos que la Biblia es la verdad. Y creemos que la Biblia es la verdad porque el Espíritu nos lo hizo creer. Hermanos, porque Jesús dijo, la palabra que yo les hablo es espíritu y es vida. Y hermanos, nosotros creímos que la Biblia es la palabra de Dios. Luego cuando la comenzamos a estudiar, nos terminamos hermanos, de confirmar en nuestro corazón de que la Biblia es la palabra de Dios. Y creemos que la Biblia dice que el infierno es un lugar eterno, hermanos, y verdadero, y real. Y que, hermanos, la condenación es, dijo Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y que el que hace lo malo y no viene a la luz va a ser condenado eternamente. Así que, hermanos, sabiendo esto, sabiendo que hay una condenación eterna, y sabiendo, hermanos, de que la muerte, hermanos, en muchas ocasiones no avisa. Algunas personas sí les avisa y les da un tiempo para ponerse a cuentas con Dios, a otras personas no. Por tanto, nosotros debemos estar en constante oración, hermano, clamor por las almas. Y sabe, hermano, no dejarlo en mi familiar. Yo creo que va a vivir otros 20 años, yo creo que va a vivir otros 10 años, yo creo. No, hermanos. En la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No debemos, hermanos, acomodarnos de saber que nuestros familiares, si la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, hermanos, así como nosotros queremos la salvación, debemos anhelarla por los demás. Si aquí dice por los judíos que eran tan malos con Pablo, ¿cuánto más nosotros por personas que han sido buenas con nosotros, o familiares de nosotros, o personas que amamos o que apreciamos? Bueno, por todos debemos orar, pero mucho más por nuestros familiares, por la gente de nuestro país, nuestros parientes según la carne. Debemos orar constantemente. Y nosotros aquí que somos los hispanos, debemos orar por los hispanos. Debemos ser una iglesia, hermanos, de constante oración, y vamos a ser una iglesia bienaventurada, hermanos. Si somos una iglesia que cuando le fallamos al Señor, aún en los pensamientos y en el corazón, y nos arrepentimos, somos una iglesia bienaventurada. Porque la verdadera felicidad, hermanos, se vive en una vida de santidad, de apartarse para Dios. Y hermanos, si somos una iglesia que ora por las almas, vamos a ser una iglesia bienaventurada también. Y dice que esos bienaventurados, hermanos, son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando el Señor Jesús se fue,
Dice la Biblia que sus discípulos estaban muy tristes porque Él se iba. Y el Señor les dice, a la verdad les conviene que yo me vaya. Y yo siempre me pongo a pensar, hermanos, ellos no creyeron eso, porque ¿cómo les iba a convenir que se fuera el que caminó sobre las aguas, el que sanaba a los enfermos, el que resucitaba a los muertos, el que llenaba de alegría sus corazones? Hermanos, los discípulos seguían al Señor porque ellos lo amaban, ellos amaban estar con Él. Y de repente Él les dice que se va, que va a morir en Jerusalén. Y Él les dice, la verdad les conviene que me vaya. Y ellos, porque les dejaré un consolador. Hermanos, bienaventurados somos nosotros como iglesia, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Porque lloramos y anhelamos la salvación de las almas. Y hermanos, quizás muchos de nosotros hemos perdido eso, ¿verdad? Pero oremos que hoy nos renueve el Señor. ¿Cuánto podemos decir amén? Pero somos bienaventurados porque somos consolados por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1, versículo 3. Pablo aquí comienza a decir bendito, que significa alabado, hermanos. Es una expresión de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre de misericordias. Él es Dios de toda consolación. Mire qué manera de describir a Dios, hermanos. Nuestro Señor es Padre de misericordias. Porque la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Qué privilegio eso, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios de que el más mínimo error de nosotros tira toda su ira sobre nosotros. Él es lento para la ira, hermano. Y Él es grande en misericordia. Hermanos, qué Dios como nuestro Dios, de que aun cuando le hemos fallado, como el hijo pródigo, hermanos, que se fue y falló, cuando regresó arrepentido, lo recibió con los brazos abiertos, hizo una gran fiesta y lo perdonó y lo amó y lo abrazó. Él es Padre de misericordias, hermanos. Por eso David dijo, tu misericordia es mejor que la vida. Porque él sabía, hermanos, David y nosotros también hemos experimentado la misericordia de Dios. Y Él es Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que, hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios? Consolarnos a nosotros, de que consolemos a otros también. Y piensa en esto, hermanos. Cuando un creyente se siente mal, alguien nos hizo sentir mal, alguien nos hizo el mal, o algo nos ha pasado, hermanos, uno siempre va al lugar de la oración y ahí somos consolados por Dios, todas las veces. Todo creyente ha experimentado, hermanos, el llorar en la presencia de Dios porque uno está mal, y de ahí, hermanos, sentir consuelo de Dios, porque eso hace el Espíritu Santo. Pero el que está sin Dios, hermanos, ¿qué consuelo tiene? Vicios. Hermanos, por eso, ¿quiénes somos llamados a consolar a los demás? Nosotros, hermanos. Con el consuelo que Dios nos consuela, somos llamados a consolar. Y cuando miremos a alguien que esté triste en el trabajo, hermanos, ¿quiénes somos los llamados a consolar? Nosotros. Cuando alguien ha perdido un ser querido, ¿quiénes somos llamados a orar por ellos? Nosotros. Hermanos, cuando alguien está emproblemado, ¿quiénes somos llamados a orar? Nosotros. Somos la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo. Somos llamados a consolar a los demás, porque tenemos el Espíritu Santo que es nuestro consolador. Así que somos bienaventurados, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos llorado y nos hemos arrepentido por nuestros pecados. Somos una iglesia bienaventurada si oramos por salvación de las almas. Somos una iglesia bienaventurada porque tenemos el tesoro en vasos de barro, como la escritura que leíamos hoy. Y también somos una iglesia bienaventurada. Y termino con Apocalipsis 21, donde dice el Señor, hermanos, que yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Aquí está hablando de la eternidad, hermanos. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo no vamos a ser bienaventurados, hermanos? Dios va a ser su tabernáculo, su morada con nosotros los hombres. Él va a morar eternamente con nosotros. Vamos y somos ya su pueblo, hermanos. Dice que Él mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
Hermanos, qué bendición. Va a venir un día donde ya no va a haber lágrimas más, donde ya no va a haber dolor más, donde ya no va a haber más muerte, donde ya no habrá más llanto, donde ya no se va a escuchar clamor, hermanos, donde ya no va a haber dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, usted sí puede imaginar ese lugar. ¿Por qué es que ya no va a haber lágrimas? ¿Por qué ya no va a haber muerte ahí? ¿Por qué ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor? Porque las primeras cosas pasaron, dice la Biblia. Porque el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, en la cual Él va a venir a morar. Y ahí vamos a ser eternamente consolados por Dios de todos nuestros dolores. Y hermanos, yo nada menos venía en el carro y vi una casa que tenía una rampa, donde iba subiendo un niño, hermanos, en su silla de ruedas, con una cara tan triste, hermanos. Y así hay personas que viven tan tristes, que viven vidas, hermanos, tan tristes aquí en la tierra, llenas de dolor, llenas de sufrimiento, hay personas que han sufrido tanto, hermanos, pero qué bendición de que en el Señor hay una esperanza de consuelo eterno aquí y en el reino de los cielos, hermanos. Y como dice otro versículo que traigo en Apocalipsis 22, también versículos 3 a 4, ahí ya no va a haber más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Qué privilegio, hermanos, el que tenemos nosotros en Cristo Jesús. De no solamente ser consolados hoy, pero de ser consolados eternamente. Por tanto, hermanos, quisiera que nos pusiéramos sobre nuestros pies, que hiciéramos una oración. Quisiera que le diéramos gracias